que es prácticamente un primo hermano del COVID-19. ¿Ok? Entonces vamos a conocer un poquito sobre la enfermedad. Este grupo de enfermedades realmente aparece desde 1920, 1930, cuando en esos tiempos, recordémonos que recién se iniciaba la crianza a nivel industrial. Entonces, la forma de crianza inicialmente eran prácticamente estos galponcitos pequeños, donde las aves se confinaban durante la tarde y noche y salían a pastorear y se le adicionaba pues algo de alimento, ¿no? Ya cuando comienza la industria a crecer en una forma ya medio comercial industrial, podemos observar que ya tienen algunos galpones y esta es la forma ideal de la crianza. Entonces, la industria comenzaba ya porque anteriormente se daba en forma de crianza criolla, ¿no? Pero ya esto era ya entrando a la etapa comercial. Ya vemos que hay aglomeraciones de aves cuando finalmente ya se topa en 1940 la era industrial prácticamente de la avicultura. Y si ustedes pueden ver aquí, ya los aves están completamente confinadas y adicionalmente hay 3 pisos. Prácticamente esto es un piso, este es otro, y con poca ventilación. Ustedes pueden darse cuenta que aquí apenas hay ingresos y la ventilación completamente cerrada, sin ningún proyecto de ventilación artificial, ¿no? También las aves. Y entonces cuando se confinan las aves es cuando comienza a desarrollarse las enfermedades en cultura, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, pues a la era actual, donde ya la industria pues ha tomado mucho cuerpo, pues pasamos básicamente a ver lo que es una de las principales enfermedades, que es bronquitis infecciosa, que probablemente ocupa entre el segundo y tercer lugar en daños que ocasiona a la industria. Entonces, este coronavirus, que es un gamma virus prácticamente, dentro del grupo de los coronavirus, está afectando completamente a la avicultura. Entonces, podemos mirar que esta bronquitis infecciosa es causada básicamente por un coronavirus, pero está situado como un gamma coronavirus. Este no tiene realmente una relevancia zoonótica, porque es un virus que específicamente de los pollos, ¿no? Y es un agente patógeno importante de las aves, porque está afectando principalmente a pollos de engorde y por otro lado afectando a las aves de postura, lógicamente con cuadros severos con cuadros respiratorios severos, provocando mortalidades en pollos, pero en cambio en el grupo de las ponedoras, realmente en aves adultas, lo que va a ocasionar el principal daño que ocasiona básicamente es la baja de la producción de huevos y la pérdida en la calidad de los huevos. Cuando se infectan estos grupos de ponedoras, únicamente ingresa como un cuadro respiratorio leve. Prácticamente el cuadro no es respiratorio, pero sí afecta al aparato genital, ¿no? Entonces, una de las particularidades que tiene este virus, como ustedes ya tienen que estar al día con todo lo que se habla de coronavirus, este tiene la particularidad de que provoca frecuentes mutaciones y se recombina con mucha facilidad. Es decir, una vez que sale del individuo, puede modificar su estructura genética y va creando nuevos serotipos. Entonces, cogerlo eventualmente es un poco complicado, ¿no? Entonces, de ahí es que se ha dado cada vez y cuando el resurgimiento de nuevas cepas virales, aunque sean del mismo grupo, va modificando su estructura genética y evitando que las vacunas hagan su efecto al fin del día, ¿no?
Entonces, esas recombinaciones, cuando nosotros ya tenemos cogido, por ejemplo, un grupo, un serotipo de vacuna, vacunamos, pero debido a esa mutación, la próxima vez que vacunemos con esa misma cepa, prácticamente el resultado inmunológico ya es mucho menor. ¿Okay? Entonces, generalmente en los últimos tiempos han aparecido cepas y no solamente nuevos serotipos, sino cepas a las que se llaman variantes. Las cepas variantes, para conocimiento de ustedes, son cepas altamente patógenas. ¿Por qué? El momento que producen una variación en su estructura molecular del virus, automáticamente estamos frente a otro virus completamente diferente. Entonces, el sistema inmune no lo reconoce y comienza a hacer daños completamente fuertes, ¿no? Las variantes, por ejemplo, en los últimos años en Latinoamérica ha causado problemas respiratorios y tienen ciertas variaciones. Hablar de bronquitis infecciosa, aunque la enfermedad como tal automáticamente nos lleva ¿hacia dónde? Hacia los bronquios, ¿verdad? Al aparato respiratorio. También vamos a encontrar que afecta principalmente, hay unas cepas nefrotóxicas, o sea, que afectan los riñones y unas cepas que afectan el aparato reproductor, ¿no? Entonces, estas variantes hacen necesario siempre para que uno vaya a estar aplicando nuevamente nuevos programas de vacunación y nuevas formas de prevención contra la enfermedad. Entonces, es importantísimo tener en conocimiento estos conceptos. Es un virus realmente que es muy virulento, es uno de los virus que, a pesar de ser yo le había indicado que dentro de la patología respiratoria, en cada una de las enfermedades nosotros tenemos algunos tips importantes para identificar. ¿Cómo identificamos nosotros en una forma clínica? Porque, miren, nosotros nos entrenamos para poder decir, estoy posiblemente frente a un cuadro de bronquitis infecciosa. Hemos visto en nuestro medio, en la población, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he querido hacerme una prueba para el coronavirus, para el COVID, desde hace unas 6 semanas, recién. O sea, desde que empezó la pandemia, recién pude hacerme la semana pasada. Han pasado 7 semanas y eso es lo que generalmente suele ocurrir con los pollos, que no tenemos disponibilidad de laboratorios que nos puedan proporcionar un diagnóstico de laboratorio que sea ágil. Entonces, cada enfermedad, nosotros durante el desarrollo de estas clases vamos a aprender ciertos tips y ciertos signos patognomónicos que nos llevan a determinar un diagnóstico clínico certero. ¿Ok? Entonces, con la bronquitis infecciosa, una de las características del virus es que es altamente infeccioso, a tal punto que, por ejemplo, ocasionalmente yo he estado en una granja, por ejemplo, a las 2 de la tarde de un día como hoy, al día siguiente, y he visto los pollos completamente sanos, pero así, como les digo, completamente sanos. A las 2 de la tarde, al día siguiente me han llamado 8 de la mañana, indicando, doctor, todo el pollo está enfermo y está roncando. Es decir, no ha pasado ni 24 horas y el 100% de los pollos están enfermos. Entonces, ese signo clínico sí quiero que ustedes lo vayan memorizando y guardándolo porque es parte fundamental del diagnóstico clínico. Ustedes, por ejemplo, ya estudiaron la enfermedad de Newcastle, y vamos a seguir estudiando una serie de enfermedades. Newcastle, que es considerada una de las enfermedades también mortales y fuertes, primero se enferma un grupo y conforme la enfermedad va evolucionando y usted va enfermando, ve que el galpón se va enfermando en un periodo
tiempo entre 8, 12 días, hasta que esté todo el pollo enfermo. Aquí el 100% de los pollos están enfermos. Entonces, ese signo es muy importante para dar inicio a un diagnóstico clínico, estamos claros, ¿no? Entonces, esa es la actitud de los pollitos que ustedes pueden ver. Aquí vemos un pollito cercano de entre la segunda a tercera semana, que ya presentan estas características, ¿no? Sí, un pollo de 3 semanas, pero ya la tecnología ha hecho que esto realmente sea un pollo de menor edad. Vean, estas son uno de los principales signos. El pollito abre el pico y estira la cabeza. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que las lesiones se van a centrar básicamente en lo que es tráquea. ¿Okay? Entonces, vamos a definir a la enfermedad como una enfermedad relativamente aguda, de tipo respiratorio y altamente contagiosa. Por eso es que ustedes pueden ver que cayeron como canguila aquí en Guayaquil, la gente muriéndose, ¿no? Eso de que, por ejemplo, que hablan que el virus es pesado y que puede estar máximo 1 metro y se cae, perdónenme, eso no sé de dónde lo han sacado, pero ya, por ejemplo, se pudo ver esta semana en CNN un grupo de investigadores franceses y americanos en la que están hablando, porque la gente no conoce el virus. Y a propósito de esto, están pidiendo ayuda a los epidemiólogos veterinarios y a los laboratorios veterinarios para que ayuden a hacer las vacunas, porque realmente hay muchas áreas de la medicina veterinaria que está pero diametralmente años luz encima de la medicina. Probablemente podría darse debido a que las vacunas que se fabrican son para animales, ¿no? A diferencia de una vacuna de uso humano que tiene que pasar una serie de pruebas. Por eso están hablando de que mínimo tiene que estar de aquí a 1 año, año y medio, probablemente habrá una vacuna, pero tenga la seguridad que un veterinario, o sea, la industria veterinaria, ya está aislado del virus. Y si ya está aislado, fácilmente lo atenúan y está la vacuna, ¿no? Ahora, aquí en Ecuador, por ejemplo, se hizo en algún momento en los laboratorios veterinarios nuestros, se hizo vacuna para la peste porcina, para salmonela, y dentro de esas vacunas que hacían también entraban, usted vacunaba y enfermaban los animales. Que eso no podría darse lujo, pues en la parte humana, el fabricar una vacuna que no esté con las seguridades y haber hecho las pruebas efectivas de seguridad, ¿no? Pero tenga la seguridad que la tecnología, por ejemplo, cuando yo era estudiante se hablaba de que ya se utilizaban, por ejemplo, ya se hablaba de los trasplantes de embriones, se hablaba de, bueno, la inseminación artificial, y ya se estaba, por ejemplo, se estaban utilizando espermas de 1955, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ustedes saben que la inseminación artificial en el hombre o todo lo que es in vitro aparece algo así como 15 años aquí en el mundo, ¿no? Entonces, la veterinaria en algunas áreas que permiten hacer y conjugar. Usted en veterinaria, usted puede coger 10 vacas patulecas, chuecas y lo que quiera y hace un trasplante de embriones con una genética de altísima calidad y usted tiene las crías de la madre y el padre y las otras y eso y puede determinar en este momento el sexo si quiere hembras, toma hembras, si quieres macho, toma macho. Entonces, en eso, por ejemplo, todavía la medicina humana no está tan avanzada. Pero en todo caso, volviendo a la enfermedad, cuando hablaban de que a 1 metro se cae el virus, la prueba que hicieron es que hicieron con contraste y gente que tosía en un pasillo de un comisariato, automáticamente se veía cómo volaban las partículas virales y pasaban al uno y al otro pasillo. Y después con el sistema de aire acondicionado comenzaban a estar circulando. Por eso, importantísimo. Y esa es la actitud de los coronavirus. ¿Por qué? Porque yo vengo hablando del coronavirus desde hace muchísimos años
y hay pruebas fehacientes de que este virus es tan patógeno, altamente contagioso, que de una granja a otra puede, a través del aire y de los aerosoles, se ha demostrado que ha recorrido hasta 10 kilómetros y ha infectado animales. Entonces, eso de que es muy pesado, realmente nunca me lo creí. Por eso es que cuando ustedes quieran protegerse, en este caso del corona, ustedes tienen que utilizar, por ejemplo, gafas, obligado gafas, y si pueden tener una mascarilla, esa mascarilla que yo la compré en $40 en un principio, ahora están a $2.50 creo aquí en los comisariatos. Eso es importantísimo, porque eso sí va a protegerlo, y la mascarilla, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus está circulante y entra por las mucosas, por las conjuntivas del ojo, ¿no? Entonces, por la nariz, por la boca. Importante, ¿no? Entonces, cuando entra, por ejemplo, la bronquitis infecciosa solita, realmente produce mortalidades bajas, ¿no? Desafortunadamente, los pollitos que nosotros recibimos en granja nunca vienen libres de nada. Ya les había indicado que siempre vienen con micoplasma, con coli, con lo que sea. Entonces, a excepción cuando dentro de la bronquitis infecciosa hay cepas nefrotrópicas que ahí sí van a causar mortalidades elevadas. Como les decía, en ponedoras hay un ligero cuadro respiratorio, ligero, y en ocasiones ni aparece, y lo único que se nota es el descenso brusco de la producción de huevos y la calidad del huevo, ¿no? Que ya vamos a ver. La distribución siempre es mundial, es un virus que se difunde y corre con mucha facilidad. Y hoy por hoy, pues recordémonos que bajo los sistemas actuales de comercialización, usted puede traer una reproductora o huevos fértiles de Europa, de Estados Unidos, de un día para otro, tranquilamente usted importa y vino con toda la historia patológica, y usted los comienza a sembrar aquí en la incubadora, ¿no? Entonces, la difusión realmente es supremamente grande, ¿no? ¿Y dónde aparece realmente? En 1930 en Dakota Norte, en la costa norte, en pollitos. Se identifica por primera vez a la bronquitis infecciosa, pues, y se identifica como un coronavirus. Luego de 10 años, aíslan también a coronavirus del aparato genital en ponedoras. En el 60 se dan inicio a identificar las cepas nefrotrópicas, que son las causantes de mortalidades elevadas en los pollos de engorde principalmente. Esas cepas nefrotrópicas generalmente no afectan a las pollonas de reemplazo, únicamente a los pollitos, y eso es causa de elevada mortalidad, ¿no? En el Ecuador viene endémico desde el 2001. Aquí en el Ecuador no se vacunaba anteriormente contra casi nada. Únicamente se vacunaba contra la enfermedad de Newcastle, y ya por el año 87, por ahí es cuando ya comienza a vacunarse contra la enfermedad de Gumboro. Luego se vacuna contra bronquitis, pero ya en el 2001 entra no solamente la bronquitis, sino las variantes que habíamos hablado, porque este virus tiene la gran facilidad de recombinarse y de conjugarse con facilidad. Es decir, cambia su estructura molecular, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para buscar siempre una susceptibilidad completa en los animales. Entonces, miramos la importancia económica de estos animales, de este patógeno, es mundial. La importancia está basada básicamente en la disminución en la producción de huevos, que puede caer a un 50-60% la producción. Adicionalmente, no solamente la producción de huevos, sino la calidad del huevo comienza a dañar. Es decir, si nosotros estamos frente a una granja de reproductoras, no solamente el
vamos a cuantificar el daño, ¿no? En una granja de reproductoras el daño es la caída de la producción, es decir, no hay huevos fértiles, disminuye hasta un 60%. Adicionalmente, ¿qué? No hay fertilidad, porque la fertilidad se cae también completamente. Y aparte, se daña la calidad externa e interna del huevo. Entonces, dependiendo la cantidad de aves, ya hemos hablado grupos aquí en el Ecuador que son terriblemente grandes, eso puede tirarlo, puede quebrar, esta enfermedad puede quebrar a cualquier individuo, ¿no? Adicionalmente, reduce la eficiencia alimenticia, por supuesto. Son animales que empiezan a comer y a producir menos. Entonces, por el daño que produce el virus a nivel del aparato reproductor, ¿no? Otra de las cosas importantes es que produce una inmunosupresión y predispone al ave al ERC. ¿Qué es esto de aquí? A la enfermedad respiratoria crónica. ¿Por qué? Una vez que ingresa el virus, hace su trabajo, provoca los cuadros respiratorios, pero se combina con otros patógenos, generalmente con micoplasma o E. coli o cualquier proteus o lo que sea, con una pseudomonas, y eso se transforma ya no en bronquitis, sino en un cuadro de enfermedad respiratoria crónica complicada, ¿okay? Y fundamentalmente la mortalidad se presenta en animales jóvenes. Probablemente puede llegar hasta un 25%, un 30% la mortalidad, dejando daños secuelares. A diferencia cuando es infectada con cepas nefrotrópicas, ¿ok? Principalmente las cepas que están afectando aquí es las cepas, los pollos de engorde y las ponedoras, ¿no? Vemos aquí cuadros respiratorios y cuadros de nefritis. Aquí en las aves de producción y reproductoras, la caída en la producción de huevos y daño en la calidad de los huevos, ¿okay? Entonces, conociendo un poquito aquí al virus, el orden es nidos virales. Vean ustedes la familia un coronaviridae dentro de los grupos del orto coronaviridae, y aquí lo tenemos a la bronquitis nuestra como un gamma coronavirus, ¿ok? Entonces esta es una microfotografía de un... Y aquí estas particularidades generalmente son proteínas, son las proteínas de fusión las que se adosan a las células del huésped, y que son las responsables, primero, la parte de abajo, aplicación viral, y la parte de arriba de la generación de anticuerpos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, todos estos son aminoácidos, ¿no? Este es el aminoácido de la membrana de los nucleótidos y todo esto. Son proteínas muy similares. Entonces, podemos ver que la proteína, en este caso de la S2, esta parte de aquí, esta corona, viene a ser esta corona, se divide prácticamente en S1 y S2, ¿cierto? La proteína S. Esta es la que prácticamente produce el ataque dentro de la célula y se fusiona con la célula. Y la parte superior es la responsable de la respuesta inmune y de los anticuerpos, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante, por eso es que siempre se tiende a atacar estos receptores para que evitar que adose a las células, ¿no? Y les traí esta lámina, esta diapositiva únicamente como cultura general, donde podemos ver al actual virus, al virus COVID-19, el que nos tiene encerrados aquí en la casa, ¿verdad? Y al virus de la bronquitis infecciosa, donde vemos los genes no estructurales son exactamente los mismos. Si ven ustedes los genes no estructurales, los genes estructurales asimismo ya hemos visto el SPIC, que es el aminoácido responsable de la replicación y del sistema inmune, el aminoácido M de la membrana, y todos los aminoácidos exactamente igual. Yo solamente quería hacerle como comentario, yo aquí me quedé encerrado con mi hijo de 20
años, que está cursando el último año de medicina. Y él enfermó de COVID cuando yo ya me encerré. Y el resto de mis hijos, una hija mía que está en Argentina haciendo un posgrado y la otra se quedó en Estados Unidos varada con los hijos de vacaciones y mi esposa. Pero todos veían que mi hijo había enfermado, entonces temían por la vida mía, ¿no? Entonces, a mí solamente me dio una tos. Yo hablaba con los médicos amigos míos porque ya me mandaron tratamientos y todo. Pero a mí solamente me dio tos. A mi hijo le dio todos los síntomas. Le dio fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, perdió el sabor, el olfato, o sea, todos los síntomas y estuvo botado como 3 o 4 días. Afortunadamente no prosperó. Pero él vive aquí conmigo, se acostaba en mi cama, comíamos juntos y todo. Ahora, yo hablaba con los médicos y les decía, mira, en mi vida he estado probablemente en unos 20 galpones donde el 100% de los pollos están estornudando y galpones cerrados, donde el 100% de los pollos estornudando y botando coronavirus. Probablemente uno está inhalando. Y en esa estructura viral, realmente todas estas estructuras virales, vean que en la proteína de fusión, que prácticamente es esta, están aquí, igualitos, ¿no? Y probablemente yo posiblemente digo, hice memoria. Eso, porque si tú ves la estructura genética del virus de COVID, y el otro es exactamente igual, ¿ok? Solo como comentario, ¿no? Aquí vamos a la etiología, ya en vivo, esta es una microfotografía electrónica del virus de bronquitis infecciosa. Aquí tenemos otra, como se lo ve en vivo, ¿no? Y estas son ya las láminas que salen en la industria, ¿no? Ok, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? Ahí está, ya está tosiendo. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Disculpe, doctor, ¿puede volver a repetir lo de la proteína S, la que se divide en 2 subunidades? ¿La cual? ¿Esto? No, la proteína S o el aminoácido. Ah, ok. Sí, es una proteína, ¿no? Estos son grupos de proteína, entonces el corona, por el nombre, ¿no? Este es el coronavirus, ese es el grupo SS. Se la conoce esa proteína como spike. Entonces tiene dos segmentos. Pueden ver la de aquí abajo y la de arriba, ¿verdad? Entonces el segmento de abajo es la responsable del ataque, la entrada y la fusión de la célula. Es la que logra adosarse con la célula huésped del aparato respiratorio de los animales, ¿no? O sea, la célula receptora. Entonces esa le permite fusionarse, entrar a la célula, buscar el ribosoma y multiplicarse y producir los nuevos viriones para salir, ¿ok? Entonces, esta es la parte de abajo, el S2 que se lo conoce. Y el S1 prácticamente es el responsable de la respuesta inmune, los anticuerpos y demás que ocurren luego de la replicación viral, ¿ok? Estamos listos, ¿no? Bien. Entonces, para tener claros, dentro del grupo de los virus de la bronquitis infecciosa, nosotros vamos a encontrar 2 grupos bien diferenciados. Cepas que afectan el aparato respiratorio y las cepas que afectan el aparato urinario. Recordémonos que una de las formas de presentación, las formas de presentación de la enfermedad está orientada a que cuando las aves básicamente enferman con cepas nefrotrópicas, automáticamente van a tener cuadros de nefritis y nefrosis sin presentar ningún cuadro de tipo respiratorio. Entonces eso que debe estar bien claro. Entonces tenemos dentro del grupo de bronquitis una serie de cepas que van a afectar únicamente el aparato urinario, provocando, ya dije, nefrosis o nefritis, ¿ok? Que vamos a ver ya las lesiones. Y mientras tanto hay otro grupo de cepas que afectan
únicamente el tracto respiratorio, dentro de las cuales tenemos a Massachusetts 41, que se la conoce con la sigla de M41, Connecticut, que es Connecticut 46, Iowa 97, Iowa 609, la cepa Arkansas 99 y la cepa Florida. En los últimos 4 años se han identificado estas nuevas cepas. Recordémonos que habíamos indicado que el virus tiene una gran capacidad de recombinarse y de variar su estructura genética y molecular. Entonces, tenemos nuevas cepas como la May 209, la Craig 33 y la S17. Entonces, este grupo de cepas pueden estar afectando. ¿Qué es lo que ocurre generalmente cuando nosotros, normalmente vienen estas dos cepas, vienen como cepas vacunales? ¿Qué pasa cuando yo tengo y vacuno mis aves con una Massachusetts 41, pero de repente entra una cepa Iowa 97? Realmente voy a tener algo de resistencia, ¿no? O sea, de inmunidad. Pero esa inmunidad puede llegar a un 35, 40%. Entonces, cuando yo busque qué vacuna debo de aplicar en mi explotación, debería de tener cero tipificado cuál es la cepa de campo que probablemente me está afectando en mi granja. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante el conocerlo. Entonces, que quede completamente claro. Dentro del grupo de bronquitis infecciosa hay cepas del aparato respiratorio, aparato urinario y el otro que habíamos hablado, el reproductor. O sea, a pesar que estas cepas respiratorias son las que están el aparato reproductor, pero que no cursan con cuadros respiratorios. ¿Ok? Estamos claros, ¿no? Doctor, ¿me puede por favor repetir cuál es la que se usa en vacunas? Ya. A pesar que eso lo voy a ver después, ¿no? Aquí solamente lo que quiero es que ustedes queden fijados. La cepa Massachusetts, Connecticut, Iowa. Entonces, vamos a ver en prevención las cepas vacunales, ¿ok? Eso lo vemos luego, tranquilo, que sí vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué está bien? ¿Por qué sigue siendo un problema bronquitis? Vean ustedes, porque es supremamente, altamente infeccioso. Persiste durante mucho tiempo en las aves. Se propaga con una facilidad, pero terriblemente fácil, ¿no? Ya eso ustedes pueden, ya lo vivieron aquí mirando en la parte humana, ¿no? Y esta es la característica de este virus, que muta con mucha facilidad. Es decir, una cepa Massachusetts puede salir y se recombinó con otra cepa Florida, por ejemplo, y ya creó un nuevo serotipo. Sí estamos claros, ¿no? Se recombina fácilmente, muta y se recombina, existiendo bastantes serotipos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, solamente para ilustración, no es que le voy a pedir que se aprendan. Por ejemplo, aquí tenemos este grupo de Massachusetts, H52, H120, Massachusetts 41 y demás. Pero tenemos una serie de serotipos dentro de Massachusetts. Pero Massachusetts también se viene con la cepa J, la JMK, la Iowa 609 y demás. Y así se va replicando, ¿no? Por ejemplo, estos son los últimos, esta es la última lámina donde ya aparecen el grupo nuevo que son los SARS. Aquí está el grupo SARS y el del COVID, ¿no? Entonces, este virus se recombina con bastante facilidad. ¿Okay? Bien. Entonces, revisando la patogenia del virus, el virus ingresa con facilidad y se replica en las células del tracto respiratorio superior. Entonces, ¿qué es lo que va a causar ahí? En el momento que se replica, ¿cuáles son las células protectoras que cubren los senos y la tráquea? ¿Qué organismo o qué órgano es el que protege
en las mucosas de la nariz, por ejemplo, hablemos del hombre, en la mucosa nasal, en la mucosa traqueal, faríngea y todo. ¿Alguien sabe? Las células ciliadas, doctor. Exactamente, sí. Recordémonos que las células ciliadas son la barrera. Acuérdense que hay dos tipos de células ciliadas o los cilios, y adicionalmente tenemos que las células mucosas, ¿verdad? ¿Por qué a ustedes durante el día se produce moco, por ejemplo, en la nariz? No es solito, son las células mucoides que van atrapando todas las partículas que están en suspensión, que ustedes están inhalándola durante el día. Eso es lo que atrapan los cilios y secretan el moco y van concentrando, ¿verdad? Entonces, esos órganos o organelos pasan a ser prácticamente las células protectoras, ¿no? Que van a cubrir los senos y la tráquea y demás. Entonces, una vez que ya cubren, hay una viremia, el virus rápidamente invade algunos órganos del cuerpo, incluyendo, ya hemos visto, incluyendo los riñones y el aparato genital. Y principalmente en las tonsilas secales es importantísimo tener en conocimiento las tonsilas secales. Ya ustedes están identificados con las tonsilas secales, ¿verdad? Las tonsilas secales son prácticamente las amígdalas secales, se les llama, que es un tejido de tipo linfoide, donde el virus se replica y posteriormente, ese micrófono, donde el virus se replica y en forma permanente está eliminando virus viable. Importantísimo tomar en conocimiento esto, porque dentro de la viremia que existe, las tonsilas secales juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Y por qué a veces uno dice no deben de haber ponedoras y pollos de engorde. Porque usted vacuna las ponedoras y el virus vivo que tienen las ponedoras, de una u otra forma, mantienen su poder antihigiénico alto, y cuando lo excretan a través de las tonsilas, excretan a través de las heces, esas heces pueden fácilmente provocar o transformarse en un virus de campo y enfermar los pollos de engorde. Entonces, nunca combinar, en este caso, explotaciones avícolas con donde se pueda manejar, estoy apagando el teléfono, donde se pueda manejar pollos de engorde y ponedoras, ¿no? Entonces, las cepas de bronquitis, las nefropatógenas o nefrotrópicas, lógicamente van directamente a causar el daño renal con altísima mortalidad. Eso sí, ya vamos a ver, algunas lesiones son dramáticas y eso son irreversibles. Yo prefiero manejarme un problema respiratorio que un problema renal. El problema renal prácticamente es complicado. Ese daño a esos organelos se lo conoce como ciliostasia. Entonces, básicamente se mide el efecto del virus sobre los senos nasales, paranasales y tráquea. Es decir, donde llegó el virus, se replicó y ya vamos a ver el tipo de lesión que va dejando, ¿no? Entonces, ya hemos visto cuál es la función de atrapar, retirar las partículas extrañas, pero aquí entra en juego, como mecanismo de defensa, son los cilios y las células calciformes, que son células secretoras de moco principalmente. Bien, aquí pueden mirar ustedes una microfotografía del aparato ciliar, ¿no? Esto es un tejido. Es un tejido del aparato respiratorio superior, donde pueden ver el trabajo. Son como prácticamente son ovas y con movimiento. Los cilios tienen movimiento, pero que barren de adentro hacia afuera. Imaginémonos nosotros que estamos, ustedes se han visto cuando están a veces contra el sol, la cantidad de partículas en suspensión, terribles. Cuando ustedes entran a un galpón y hay movimiento de aves,
se hace una nube de polvo. Y usted entra a trabajar sin mascarilla, sin nada, ¿cierto? Y recordémonos que en ese polvo de las aves, cada centímetro cuadrado tiene más o menos una capacidad de tener 300.000 unidades formadoras de colonia, patógenas o no patógenas. Entonces, dentro de eso hay patógenos que pueden enfermar al hombre. Y dentro de eso puede estar coli, puede estar salmonela, puede estar alguna serie de patógenos. Entonces ingresan y este es el trabajo que hacen los cilios, barrer de adentro hacia afuera para provocar el moco, ¿verdad? Aquí podemos ver también una micro, ya usted sabe que la tecnología va avanzando. Vean este microscopio electrónico que es extraordinariamente bueno, pero este es mucho mejor, ¿verdad? Aquí no se ven las células de Goblet, porque son las células mucoides, ¿no? Pero esto es un tejido sano en los animales. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando ingresan los virus aquí? Ocurre esto, miren. Prácticamente desaparece todo el aparato ciliar y desaparecen todas las células mucosas. Entonces queda completamente desprotegido el aparato respiratorio. Y comienza a darse principalmente las lesiones. ¿Okay? Entonces, los brotes de bronquitis generalmente son más comunes en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque hay factores predisponentes básicos que requiere el virus para poder desarrollarse, como son generalmente las altas temperaturas, alta humedad, la deficiente ventilación que existe en el galpón, ese estrés que produce la alta temperatura y la humedad prácticamente acondiciona a que el virus entre con mucha facilidad. Y principalmente el estrés produce y las enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Entonces, el virus prácticamente entra con todo su poder antigénico a provocar los daños. Una vez que se produce esto, nosotros vemos la transmisión. La enfermedad se transmite de ave a ave a través de los aerosoles, producto del estornudo. Generalmente aquí sí están, y de las secreciones oculares también, porque aquí hay secreciones oculares. Aquí realmente sí hay una afectación fuerte en los pollos, ¿no? Y una vez que las aves muestran signos de enfermedad, prácticamente se vuelven una fuente de infección para las aves sanas. Entonces, la transmisión es violenta. Ya habíamos hablado de ave a ave a través del estornudo en menos de 24 horas. Entonces, cuando nosotros vamos a un galpón, como les decía, vamos hoy día y están sanos, el día siguiente el 100%, la morbilidad del 100%, ya nosotros podemos ir pensando y orientando qué es lo que debemos de buscar y hacia dónde tenemos que fijar nuestras metodologías. ¿Okay? En cuanto a la transmisión indirecta, puede darse a través de las corrientes de aire, como les decía. Es facilito de un galpón que esté el otro a 50, a 100 metros. Cuando hay una corriente de aire, se lleva todito eso. Y eso es lo que ocurre en el caso de COVID. Pues no, que a 1 metro, 2 metros, eso no sirve para nada. Usted tiene que ir bien protegido. Si tienen sus hermanos, su papá, su mamá, ustedes tienen que decirle cómo tiene que ir protegido. Porque eso está a través del aire, eso está demostrado científicamente. No ahorita, eso lo vengo hablando hace 40 años, definitivamente. Siempre se ha sabido, porque han habido granjas donde no ha ingresado nadie y han aparecido el brote de bronquitis. Y históricamente se han dado cuenta que la granja que estuvo a 5, 10 kilómetros tuvo bronquitis. Entonces, ¿cómo llegó? A través del aire, del viento. Entonces, también puede darse a través de las personas. Por eso no debemos de permitir ingreso a las granjas. Si alguna vez ustedes tienen su granja o están trabajando, no permitir, así sea el dueño, tiene que tomar las medidas de bioseguridad. Los objetos contaminados son otras cosas, ¿no? Habíamos hablado ya, creo, en la clase anterior que las cubetas, las habas,
Es decir, todo material que salga de la granja no debe ingresar, o que venga de otra granja no debe ingresar, por más necesidad que tenga yo de comercializar los huevos o las aves. No debe ingresar a todo. Asimismo, el término que el virus puede quedarse como residencia en una granja. ¿Qué es lo que generalmente ese término quiere decir? Que una granja que tuvo un cuadro de bronquitis infecciosa puede causar la enfermedad aún cuando introducimos aves susceptibles luego, después de 7, 8 semanas de vida, de que hayan salido las aves que enfermaron. Entonces, podemos todavía, si no hemos hecho una buena desinfección o existen todavía aves que enfermaron y que están pasando ese cuadro, el virus está con todo su poder antigénico, listo para enfermar al grupo de aves que está ingresando. ¿Okay? Entonces, si sabemos que la eliminación del virus es a través básicamente de las secreciones y exudados nasales. Entonces, esa más o menos es la forma de transmisión. Ya conocemos la patogenia y miramos el curso de la enfermedad. Realmente esta es una enfermedad que ya ustedes la conocen por las características, es una enfermedad sobreaguda y aguda. A pesar que aquí también, en las aves también se dan las formas pero que no se comentan, pero son animales que están enfermando. Entonces, si hablamos que la enfermedad es sobreaguda, primero porque en poco tiempo cubre el 100% de los animales, ¿no? La morbilidad alcanza el 100% en un periodo muy corto, que puede ser entre 18 y 24 horas. Y la mortalidad de la bronquitis es bastante variable. ¿Por qué? Porque está en correlación por algunos factores, como la edad del ave, ¿verdad? En pollitos puede llegar a un 25% de mortalidad, pero siempre y cuando sea bronquitis sola. Si esa bronquitis viene acompañado con otros patógenos, automáticamente eso comienza a multiplicarse en forma exponencial. A diferencia, cuando se infectan con las cepas que ya vimos que son las cepas nefrotrópicas, la mortalidad puede llegar hasta el 60%. Entonces, ahí es grave y ahí no hay mayor cosa que hacer. Básicamente ahí hay que ponerse a rezar nada más, porque ahí no tiene más nada que hacer, porque ahí entra un cuadro de nefrosis, o sea, una insuficiencia renal, y ya sabemos cuál es el trámite para un paciente con una insuficiencia renal. Y eso en los pollos, pues prácticamente la mortalidad es rápida, es rapidísima, y afortunadamente esos cuadros cuando se han dado, han ocurrido pollos pequeños de entre 12 15 días, que el dolor es menos, ¿no? El dolor en el bolsillo es menos. Pero en todo caso, en aves adultas, usualmente ya sabemos que no hay una afectación en cuanto a cuadros de mortalidad. No así en cuadros en la parte económica, porque va a afectar básicamente la producción de huevos, la fertilidad y adicionalmente va a dejar dañada al ave, ¿no? Y al ave cuando enferma desde pequeño. Estamos claros quiero que me vayan, si pueden ir interrumpiendo, no hay problema, ¿no? Bien. Tomo un traguito de agua y sigo.